Continuamos con más noticias. El Tribunal Supremo Electoral necesita más recursos para las elecciones. Hoy se reunirán con los jefes de bloque del Congreso de la República para solicitarles apoyo en la aprobación urgente de más recursos. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera, quien nos actualiza esta información. Ahora, Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, compañeros. Estamos ubicados en el Salón del Pueblo, en el Congreso de la República, donde hoy se tiene programada una reunión entre los jefes de bloque de las diferentes bancadas del Congreso y con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes este día estarían viniendo a esta reunión para solicitar el apoyo correspondiente a los congresistas para una ampliación presupuestaria por el proceso electoral. Es de recordar que actualmente el TSE tiene 147 millones de quetzales en su presupuesto para funcionamiento, mientras que antes de abril tendrían que recibir 500 millones de quetzales para el evento electoral, que sería en septiembre, y así ellos mismos están solicitando 189 millones de quetzales para que el techo se eleve a 689 millones de quetzales y con ese dinero poder financiar y poder comprar y adquirir todo lo que se necesita para las elecciones generales. Nosotros vamos a estar informando de esta y otras noticias en las siguientes emisiones del noticiero Guatevisión. Continúe en sintonía. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y María José Orellana. En más temas electorales, el Partido de Avanzada Nacional PAN presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una denuncia contra 6 organizaciones políticas que creen están incurriendo en campaña anticipada. Las denuncias fueron dirigidas contra la Unidad Nacional de la Esperanza, contra el Partido Patriota, el Partido Libertad Democrática Renovada, el Partido Creo, también el Partido Todos y la UCN. Con las denuncias, esta organización política espera que la inspección electoral realice las investigaciones y sancione a estos partidos antes de que inicie oficialmente la contienda. Presentamos una denuncia por campaña anticipada contra 6 partidos políticos, con copias, con sede de todos los anuncios televisivos, con fotografías de todas las vallas que hay en las carreteras, con las piedras pintadas, los árboles también pintados, las carreteras y los puentes masacrados con pintura electoral. Pero toda esta campaña anticipada está hecha en forma engañosa, tratando de engañar al Tribunal Supremo Electoral, que lo único que están haciendo es pidiendo afiliación, pero bien que en muchos casos están el nombre del partido, están los colores del partido, están los símbolos del partido. El ciudadano Carlos Rafael Cerezo Blandón presentó una consulta al Tribunal Supremo Electoral para que aclare cuál es el procedimiento para que un ciudadano se inscriba como candidato a un cargo de elección popular sin necesidad de ser presentado por una organización partidaria. Cerezo Blandón presenta la duda sobre si un guatemalteco puede ejercer su derecho de ser electo sin necesidad de ser postulado por un partido político o comité cívico. El análisis jurídico de la ley electoral, dice Blandón, que no contempla una candidatura ciudadana. Cerezo Blandón es hijo del expresidente Marco Vinicio Cerezo Arevalo. A efecto de poder presentar una consulta ciudadana, en el sentido que nos indique cuál es el procedimiento para que un ciudadano o ciudadana pueda inscribirse y postularse como candidato a un cargo de elección popular, pero sin necesidad de ser postulado por una organización política. Creemos que el derecho de elegir y ser electo es del ciudadano y de la ciudadana, y en épocas anteriores no se ha ejercido este derecho. Solamente los partidos políticos y las organizaciones políticas como los comités cívicos han postulado candidatos, pero en ningún momento existe o hemos encontrado en la ley una prohibición expresa a que prohíba que un ciudadano se pueda postular solo sin necesidad de una organización. Y el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, como lo hemos visto, busca llegar al Congreso de la República para discutir la asignación presupuestaria para las elecciones de este año. Ellos lo que buscan es en particular insistir en la ampliación de 189 millones de quetzales más. De no lograr estos recursos, afirman que pondrían en riesgo parte de lo que se llevaría de la logística electoral de este 2015. Escuchemos.
Lo conveniente para un procedimiento electoral en el cual constituyen acciones o hechos que no son previstos que puede suceder, lo conveniente es que nos sitúen los fondos de esa manera. Por ejemplo, todo el tema de campañas de información pues se tendrá que limitar si no se nos da el total de recursos. El tema del recurso humano pues tendrán que verse alternativas, pero lo que sí les garantizamos es que el Tribunal Supremo Electoral llevará a cabo el proceso. El tribunal ya previó todas las alternativas, como es su obligación. Decir cuál vamos a tomar no las sabemos hasta el momento de que tengamos las conversaciones con el señor ministro de Finanzas y con los jefes de bancadas del Congreso. ¿Y qué alternativas han previsto? Pues las que la ley señala, ¿verdad? Podemos ir a préstamos, podemos acudir a la asistencia internacional, en fin, nosotros tenemos que tener la creatividad para hacer que las elecciones, el día que señale el tribunal, el 6 o el 13, se lleven a cabo de conformidad con la ley. Vamos a otras noticias. Verónica Orantes nos reporta que la Cámara de Construcción se une a los múltiples recursos planteados contra el presupuesto general de ingresos y egresos de este año. Verónica, buenas tardes. Vamos en directo contigo. Adelante con esta noticia. Así es, me encuentro con el abogado de CACIF, él es Estuardo Ralón, que nos hablará un poco sobre la unión que hizo esta mañana la Cámara de Construcción al adherirse a la petición y a las acciones presentadas contra el presupuesto 2015. Efectivamente, el día de hoy, en una reunión con sus agremiados, Cámara de Construcción se adhirió a las acciones legales de inconstitucionalidad que CACIF presentó en contra del presupuesto 2015. Esta adhesión básicamente es por la impugnación de 4 preceptos en defensa de preceptos constitucionales, 4 preceptos que el acto legislativo del Congreso aprobó, que se refieren a que se eliminaron los certificados de disponibilidad financiera, el que se eliminó la prohibición de utilizar ONGs para el uso de recursos, el hecho de que se eliminó el candado de deuda pública contratada para gastos de funcionamiento, y uno muy importante que pretenden eliminar que dinero para Ministerio de Comunicaciones, Salud y Educación pueda ser transferido para el pago de deuda pública. Estos 4 preceptos que CACIF impugnó en su momento, si bien están suspendidos hoy por la Corte de Constitucionalidad, no hay sentencia definitiva, y estando todavía en trámite y en espera que en unos 15 o 20 días se emita la sentencia, Cámara de Guatemalteca de Construcción se une a la petición hacia la Corte de Constitucionalidad que expulse del ordenamiento jurídico estos preceptos, que lo que eliminan son candados de transparencia. Siendo un año, sobre todo año electoral, creemos que el Ejecutivo debe de respetar los candados que la ley establece, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Presupuesto. En este caso también otro de los temas que se tocaba en la reunión era el aumento en el precio del cemento. Es correcto, se mencionó que la aprobación de este presupuesto 2015 generó para todo el sector construcción una falta de certeza jurídica. Había ya una serie de proyectos en marcha a medias, donde se había hecho un presupuesto con digamos, el rubro de cemento, considerando un tributo de 1 quetzal con 50 centavos por saco. Se aumentó a 5 quetzales y esto obviamente encarece y hace que cualquier proyecto tenga un incremento. Y también, sobre todo, hay un impacto social. Digamos, los guatemaltecos con menores recursos van a tener más difícil poder pues construir alguna pared, alguna ampliación de algún cuarto, su propia casa, porque el cemento pues obviamente está más caro. Antes tenía un tributo de 1.50 y otro de 5, y eso es algo que particularmente afecta a la construcción. Muchísimas gracias. Otro de los puntos que hay que resaltar fue que la semana pasada se llevó a cabo la vista pública ante la Alta Corte del país. El presupuesto 2015 fue aprobado en el Congreso de la República el 28 de noviembre y fue publicado en el Diario Oficial el 14 de diciembre. Actualmente los magistrados de la Alta Corte disponen de un tiempo de 20 días. Nosotros le estaremos trasladando mayor información en nuestros noticieros de las 6 y 9 de la noche. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Daniel Ramírez.
Gracias, Verónica, por esta información. Carlos Roquel ya está con nosotros. Tenemos información que proviene de los departamentos de nuestro país. Esta la tendremos luego de la pausa. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, William. Efectivamente, la información departamental en este noticiero. Hay una importante reunión allá en Quetzaltenango. Están hablando de la delincuencia que afecta a esa región.